don Omar López. ¿López qué es? Omar López. Don Omar López era mi papá. Yo soy solo Omar López. Ok, Omar. Ya vimos que no nos gusta que digan don, ¿verdad? Omar López. Lo tenemos, bueno, ahí en las cámaras, ¿verdad? De este proyecto. De hecho, cuando estábamos estudiando en la universidad, estábamos ahí, digamos, como en el mismo tiempo estudiando. Y pues hoy quería traerlo aquí para que comparta con nosotros mucha información. Primero que todo, bueno, queremos escuchar de Omar, que nos haga su presentación, ¿ya? De su nacimiento, los años que tiene, como dónde fue su infancia, cómo fue, hermanos, alguna información ahí que nos quiera brindar de su parte, de la parte de la niñez y de la infancia y un poquito ahí de la adolescencia también. Bueno, Giovanni, primero que todo, muchísimas gracias por este espacio, gracias por invitarme al Proyecto Agua Dulce, algo que instruye, entretiene y deja valores, eso es importantísimo. Omar, como me dicen algunos, nació en el Hospital San Juan de Dios, pero eso es irrelevante, porque nunca me he identificado con la capital, porque para ese tiempo mi familia vivía en Parrita. Ajá. Parrita es un cantón que casi nadie conoce, pero que queda en medio de Quepos y Jacó. Pero no en la zona de playa, sino en la zona en la montaña, en un lugarcito que se llama La Chirraca de Parrita. Y creo que usted tiene el gusto también de conocer, ¿verdad? Ese pueblito. Por ahí anduvimos. Ajá, ahí estuve hasta los 6 años. Después de eso, por situaciones laborales, mis papás se trasladan acá a Villanueva, de San Isidro, aquí en Pérez Celedón. Entonces yo siempre he dicho que yo, aunque no nací aquí, soy un generaleño, porque los generaleños nacemos donde nos da la gana. Entonces a mí me trajeron en adobe y acá estoy. Ya, bueno, por mucho tiempo me fui y hace 15 años regresé a esta zona tan linda que es Pérez Celedón, el cantón más bonito de Costa Rica. ¿Cómo describe Omar la infancia? La infancia fue muy bonita, llena de limitaciones, pero meramente económicas, pero sí llena de muchas cosas importantes. Vivíamos en un pueblito donde no había electricidad, donde el agua se tomaba de una naciente, vivía uno en armonía con animales, en potreros y bañándose en las quebradas, comiéndose las frutas directamente del árbol. No sabíamos que había que lavarlas. Seguramente en ese tiempo no era tan importante como ahora. Fue una niñez muy bonita. Y después ya cuando nos vinimos acá para Pérez Celedón, fue un poquillo diferente porque ya había un poquito más de comodidades. Estaba una cosa muy linda que eran las cogidas de café, que eso le dejaba a uno chiquillo una platica por año. Sí. Entonces fue una niñez muy, muy bonita, sinceramente. Y eso bueno, nosotros somos como de una edad similar, ¿verdad? Por ahí más o menos. Y entonces, pues compartimos como esa misma experiencia del campo, ¿verdad? Pues para nadie es un secreto que vivir en el campo tiene sus limitaciones, pero es muy lindo, o sea, es muy, no sé, es muy agradable. Pues si uno nace en la ciudad va a ser ¿verdad? Su lugar preferido, pero los que hemos nacido en el campo y los que hemos vivido sobre todo la parte de la infancia en una zona rural, descubrimos todo eso, ¿verdad? Comerse un mango con las manos sucias y que está en el suelo, y nosotros nos íbamos y buscábamos los mangos que estuvieran menos malos, ¿verdad? Ahí en el suelo y comíamos y bueno, las mojadas que se llevaba uno también. Todo eso le dio a uno inclusive la fortaleza y las defensas, porque como que la misma naturaleza hace que el cuerpo adquiera defensas con esas condiciones, ¿verdad? Después de esa parte de infancia, bueno, usted se vino para Pérez Celedón, su secundaria es en el UNESCO, Liceo UNESCO. En el Liceo UNESCO, ahí en los 90s. Ahí fue los años maravillosos. Los años maravillosos de los años 90. Ahí fue
nuestro Salvado por la Campana. En la parte musical, grupos muy buenos, ¿verdad? Sí, sí. En la parte de películas, de series, parte de programas. Series, cine, muy buenas películas de los 90, claro. Bueno, nosotros vimos todo eso, ¿verdad? El Auto Fantástico, Lobo del Aire, Magnum, Star. Los Magníficos, la mejor serie que había. Starman, Los Magníficos, los grupos, ¿verdad? Musicales, Maná, Santana. Bueno, entonces eso fue algo, pues, maravilloso, ¿verdad? Y ¿cómo descubre la etapa colegial? La etapa colegial fue un tiempo bonito a pesar de, porque como te comentaba hace un rato, el asunto de las limitaciones económicas, cuando se es niño uno no las echa de ver, uno no se da cuenta. Los remiendos uno cuando es chiquillo no los echa de ver, ya de adolescente sí. Ya de adolescente ves que no tenés las tenis buenas que tiene el compañero, que no te puedes comprar la hamburguesa que sí se compra el compañero, y ya ese tipo de cosas en la adolescencia sí empiezan a hacer un poquito mella. Entonces creo que ahí sí hubo un poquillo de limitación en ese sentido. A veces había que caminar mucho para poder ir a estudiar porque se quedaba uno sin los pases, porque si se toma el fresco o paga el bus, una de dos, ¿verdad? No había, algunos no teníamos el transporte estudiantil. Exactamente, no, de hecho que no existía. Era exclusivo para algunas personas. ¿Usted vivía en Villanueva? Yo vivía en Villanueva. Cuando venía al colegio. Eran 4 o 5 kilómetros para ir al colegio, y entonces había que pagar el bus, y el servicio de bus no era tan frecuente, no había bus exclusivo para los estudiantes como hay ahora. Sí. Entonces era bastante difícil, a veces los horarios no se ajustaban, entonces había que caminar bastante, a veces había que mojarse, batir barro porque los caminos eran más difíciles. También el hecho de que no todos los jóvenes del pueblo estudiaban. Que ahora sí es más frecuente de que el bus va, por ejemplo, a los pueblos, porque el bus estudiantil, porque la mayoría estudia. En ese tiempo más bien era al contrario, la mayoría sí. No. Era frecuente que la gente se conformaba con el diploma de la escuela. Ir al colegio era como un plus, sí. Era algo que no era usual. Y entre gente de bajos recursos todavía menos. Incluso hasta era un poquillo como criticado. Mira, ¿por qué si sos de una familia tan pobre pones al chiquillo al colegio? Mejor que te ayude en la finca. Era como la... Devolviéndome un poquito, usted sí estuvo en la escuela de la Chirraca. En la escuela de Chirraca fui lo que se llama de oyente. Ajá. Que era un chiquitito bueno, explico para la gente que nos ve, porque Giovanni sí conoce eso, pues somos educadores, algo que ya para nada se da, ¿verdad? Sí, en aquel tiempo. Sí. El chiquito que está chiquitito, se le permite que vaya a la escuela, no sé si era parte formal de la matrícula, si estaba inscrito, eso sí no lo sé, porque tal vez los docentes de esa época nos podrían poner ahí en comentarios si eso, si ese chiquito que se ponía como de 5 años a la escuela ahí para que fuera a ver y aprender sin ser parte de la matrícula, estaba inscrito en alguna parte o simplemente era un observador. En mi caso sí, a los 5 años estuve yendo a la escuela de Chirraca, yo estaba con el grupo de primer grado y ahí fue donde aprendí a leer y a escribir, y ya cuando vinimos acá a Villanueva, en Pérez, me inscribieron en primer grado, pero resulta que otra cosa muy usual de la época, como el chiquillo ya sabía leer, ya sabía escribir, el director dijo, no, nada está haciendo en primero, sí. Pasémoslo a segundo, a pesar de que estaba muy chiquitito y no había completado el proceso, pero... o sea, no tenía como edad de segundo. No, pero prácticamente nunca fui a primer grado. En el caso, ahorita que usted mencionaba ese tema de los oyentes, yo tuve una hermana mía, ella fue de oyente. Ella no tenía edad para ir en ese tiempo creo que los niños entraban a la escuela como a los 7 años, por ahí, porque la edad se fue haciendo más juvenil el niño, digamos, pero hasta ahora, hace un tiempo para acá. Y yo recuerdo que mi hermana, bueno, me cuentan, mi mamá, yo estaba muy pequeño, que en el caso de ella fue porque ella
insistió en ir. Digamos, yo supongo que en el caso suyo pudo haber sido parecido. O sea, se pudo haber dado la misma situación. ¿Por qué? Cuando el niño es como muy tiene muchas capacidades, entonces él ve como el deseo de ir a la escuela. Por contrario a lo que a veces en ese tiempo se daba, que a muchos niños no les gustaba. O sea, iban más bien. Pero habían otros, como mi hermana, que ella sí le insistió a mi mamá que ella quería ir a la escuela. No tenía la edad, ¿verdad? Igual ella tenía como 5 años o 6 años. Entonces mi mamá, pues tanta de la insistencia, que ella, mi mamá habló con el maestro de la escuela en ese tiempo, y entonces el maestro le dijo, no, hagamos una cosa, dígale que venga, no le compre el uniforme ni nada, simplemente consígale un cuadernito, yo aquí le doy un cuaderno y un lápiz y que ella venga para que se le quite las ganas. Así lo dijo. Ella ahorita eso es una fiebre y ahorita se le van a quitar las ganas. Mi hermana ingresó y ¿cuál ganas? Como a los 15 días llamó el maestro a mi mamá y le dijo, no, le dice, cómprele el cuaderno, cómprele el uniforme, porque las preguntas que yo hago en el aula, que no me la contestan los niños que están en primero y algunos hasta repitiendo, su hija me las contesta. Dice, entonces no, esa chiquita está para que ingrese. Entonces ella tuvo esa digamos, beneficio en ese tiempo de que joven nomás entró a la escuela. Entonces así el proceso se adelanta porque igual terminan la escuela con un año menos tal vez de lo usual y si van al colegio, entonces ahí se va postergando ese detalle. Sí. Pero sí, son historias pues muy agradables, ¿verdad? Que a veces de pronto tal vez los niños de ahora, los jóvenes de ahora no la conocen. Ahora sí todo muy regulado. Sí, ahora no, por más que el niño insista, no puede ingresar a una edad menos, o sea, que no corresponda. Bueno, hablando de educación, ¿verdad? Que es uno de los temas recurrentes por el tema de nuestro trabajo. Don Omar es educador, ¿verdad? ¿Cuándo nace la idea? ¿Cuándo se dice usted, bueno, yo quiero ser docente? Bueno, no sé si iremos a coincidir en eso, Giovanni, pero eran tiempos de opciones limitadas. Cuando yo estoy en último año de colegio, no tengo la idea de seguir estudiando. No existía la posibilidad, ni veía un más allá. Una orientadora, la orientadora Francis, no sé si la recordás, creo que ya está acogida a su jubilación. La orientadora Francis es la que me plantea que por qué no trato de ingresar a una universidad, que una universidad era en ese entonces como, no sé, como ahora plantear la NASA o algo así, porque era algo fuera del alcance. Y entonces me tira una palabrita que yo no sabía que existía ni qué era, que era la palabra beca, universidad, beca. ¿Qué es eso tan raro? Y ya empiezo yo a escarbar, ¿qué es eso de una beca en la universidad? Y es donde aparece la posibilidad de ingresar a la Universidad Nacional. Por ahí somos contemporáneos, fue cuando coincidimos. Y ingreso con una beca a la Universidad Nacional y las opciones eran limitadas. O sea, acá en Pérez Celedón, creo que sí tenía ya algunos años la Universidad Nacional acá, pero no habían así como muchas opciones de carrera. Y entre esas, la que me parece más atractiva es la educación, tal vez por el carácter, tal vez porque era algo que uno en el campo veía frecuentemente, había otras profesiones que uno las conocía, y empiezo a estudiar y me empieza a gustar y pues ya son 25 años en este trabajo tan bonito que es enseñar. Sí, esto de la educación es porque, como lo acaba de mencionar, en toda comunidad hay docentes. O sea, es como el profesional que uno ve en todo lado, en toda comunidad, por la condición, digamos, de que en toda comunidad existe un centro educativo. Entonces, puede ser que tal vez de ahí nace el hecho de, mira, y los educadores, y bueno, y todas las ideas que encierran, ¿verdad? La parte de ser profesional en educación. ¿A dónde inicia como educador? Inicio en la zona de Los Santos.
un pueblito que se llama La Pacaya. La Pacaya es un pueblito súper pequeñito, queda allá para que lo ubiquen, cerca de Jericó Desamparados, cerca de San Juan Norte, San Juan Sur, por La Lucha, en esa zona de Los Santos. Zona muy fría, muy ventosa, pero la gente muy cálida. ¿En qué año? Eso fue en el 2001. 2001 fue el primer año que trabajé. ¿Ahí trabaja cuánto tiempo? Ahí estuve solo un año, Un año. solo ese año, porque en eso surge la posibilidad de venirme para acá, para Pérez, y más que todo por insistencia de amigos y de familia. Era normalmente interino. Era un momento interino, sí. Y cuando regresa a Pérez Celedón, trabaja en... Ahí trabajo 3 años en el llano de Río Nuevo, Ajá. una comunidad muy bonita que queda allá por Savegre. Igual interino. Igual interino. ¿Esos eran escuelas como unidocentes? Eran escuelas unidocentes. En La Pacaya era una escuelita de 18 alumnos, unidocente, y en el llano habían 38 alumnos, igual unidocente. No era como ahora, que ya después de 31, creo que sí, la escuela pasa a ser otra categoría. En ese momento 38 alumnos, aumentó incluso a 40 y seguía unidocente. Traté de que se hiciera el trámite para nombrar otro educador más, porque ya con 40 se podía, y no fue posible hasta el año siguiente, ya que la escuela aumentó. Actualmente creo que es unidocente la escuela. ¿Ha trabajado entonces en cuáles, así como resumidamente, escuela, el nombre de las escuelas en las que ha trabajado? Bueno, Escuela La Pacaya, Escuela El Llano, después estuve trabajando en Buenos Aires, Escuela La Puna de Violey, estuve trabajando en Parrita, en Esterillos, después estuvimos en San José, allá en el distrito de Pavas, en la Escuela Ciudadela de Pavas, queda en el barrio María Reina de Pavas. Después regresamos acá para Pérez en la Escuela María Mororeña, que eso es en Pueblo Nuevo de Rivas, que es donde trabajo actualmente. Y estuvimos un añito también en el Roble. El Roble, eso es por La Palma, creo que todo el mundo conoce. También ahí. Se han dado en varias instituciones. En varias instituciones y en varias direcciones regionales. 5 direcciones regionales diferentes. Se conoce mucho, un poquillo la variedad de cómo se trabaja en diferentes partes de Costa Rica. Usted gana propiedad en San José. En San José, en la Escuela Ciudadela de Pavas. Y luego se traslada para Pueblo Nuevo de Rivas. Así es. Ah, muy bien. Allá en San José trabajó un año. Trabajé un año y un poquito más. Ajá. Porque no me aprobaron el traslado inmediatamente, sino que hubo que insistir un poquito. Eso es una historia vacilona también. Y ya a mediados del segundo año es donde por insistencia me trasladan acá para Pérez. ¿Cómo resumiría usted, digamos, el ser docente? El ser docente yo lo resumo una profesión muy linda para los que nos gusta ese trabajo. Si usted no tiene la vocación para eso, mejor no se meta en eso. Ser docente es como ser futbolista, ¿sabía? ¿Saben qué se parece? Ajá. Ok. Díganos, a ver. Para usted ser futbolista, usted tiene que tener talento para eso y gustarle, ¿verdad que sí? Ok. Es sumamente cansado, sumamente demandante, ¿verdad? Todo el mundo que no es futbolista cree que puede hacerlo y cree que puede decirle cómo hacerlo. Y lo critica. Exactamente. Está en boca de todo el mundo. Exactamente, también. Y también, conforme pasan los años, va pesando, va pesando y va bajando la intensidad. Y muchas comparaciones más. Es curioso cómo se parecen ambas profesiones. Lo único que no se parece es en lo bien que ganan algunos futbolistas, ¿verdad? Eso sí no. Y que son muy populares. Sí. Bueno, en el pueblo sí. No me puede negar que en el pueblo usted trabaja, usted es súper popular. ¿Le gusta la educación? Claro que sí. Claro que sí. La parte propiamente de docencia me gusta muchísimo. ¿Le gusta más la parte de docencia que de administrativa? Ah, por supuesto. Por supuesto. La parte de docencia es algo encantador. Tiene un encanto increíble. La parte administrativa no tanto. ¿Alguna experiencia en el ámbito laboral educativo que usted, digamos, le haya quedado, le haya calado, o varias, ¿verdad? A lo largo de estos 25 años. Muchísimas, ver
ya adultos que llegan y se dirigen a uno y le cuentan sus experiencias de vida y le Ahí sí le dicen don, ¿verdad? Don. Sí, no, por supuesto, sí. Porque el educador es don, El ¿verdad? educador es O don, profe. sí, sí, don. Y aunque a uno no le gusta el de don, hecho, pero... yo soy don Omar desde que tenía 20 años, sí. Ajá, ajá. Y primero que el otro don Omar, ¿verdad? Que canta reggaetón, ¿no? Sí. Ese vino después. Yo estuve primero. No, es bonito. Este es el original. Sí, es bonito cuando los chiquillos ya se hacen grandes y llegan a contarle a uno sus experiencias de vida, de su trabajo, de su estudio, de su familia. Eso es muy bonito. Cuando uno logra, a veces un chiquito, incentivar algún talento que tiene por ahí oculto, ya sea artístico, ya sea académico, y uno ve que logra poner ese granito de arena para que ese chico o esa chica surja. Eso es muy, muy, muy enriquecedor. Sí, yo he escuchado de algunos docentes que les emociona mucho cuando ven a un niño que está leyendo. Eso es, pero un encanto. Cuando usted, Porque por uno, ahí... uno como que, o sea, pues Dios es el que hace las cosas, ¿verdad? Pero el instrumento que sería uno, a través de uno, ¿verdad? Ver que un niño que en febrero llega y no sabe leer, y ya cuando él puede leer una oración, una frase. Eso es muy bonito. Que generalmente por ahí de mayo, junio, julio, acercándose las vacaciones, ya empiezan los primeros. Este ya está leyendo, este también. En la siguiente semana este otro. Eso sí es lindísimo, por supuesto. Cuando se da primer grado. Hace ratillo que no doy primer grado, por cierto. Bueno, básicamente usted ha trabajado como en zonas rurales, ¿verdad? Solo cuando se va para San José. Solamente en San José, en zona rural. Bueno, y trabajé en playa, que la zona de playas es un mundo aparte. La zona de playa, la playa no es ciudad, pero tampoco es campo. Es muy diferente. Un estado ahí diferente. Muy distinto, sí, es muy distinto. Sí. Diferente. Pero me imagino que la experiencia también es bonita. Sí, claro, muy bonito, muy enriquecedor. Hay como una pluriculturalidad, por decirlo así, en la escuela, porque en una misma aula hay chicos costarricenses, nicaragüenses, americanos, europeos, y ahí conviven todos. Sí. ¿Qué aspectos positivos de crecimiento personal nos da el ser docentes? Es que la educación es un todo. Es como usted transmite no solo conocimiento, no solo lo que se llama materia. El chico se va desenvolviendo y usted lo va guiando, por decirlo así. Y eso enriquece muchísimo. Porque no solamente es los niños que están aprendiendo, sino que uno también va aprendiendo muchísimo. Enseñan muchísimo. Por ejemplo, por decirte algo, no sé si ha tenido la oportunidad de darle clases a niños indígenas. Esa cosmovisión tan diferente que tienen ellos, se la transmiten a uno y es muy enriquecedor y lo hace a uno meditar mucho de lo que realmente es importante en la vida. Sí, no, y además de 25, un cuarto de siglo, digamos, de dedicarse a la educación, que es un trabajo muy agotador, ¿verdad? Muy que lo envuelve a uno, le envuelve a uno el tiempo y parte de la vida. Entonces sí es algo bastante agradable, digamos. Claro. Y satisfactorio, pues, cuando ya uno ve pues los resultados, y como usted decía, cuando llega alguien y lo saluda a uno, mira, usted me dio clases a mí, y por ejemplo, al ver ya hijos de esos alumnos que uno tuvo, que inclusive hasta uno ya les está dando clases, ¿verdad? En algunas ocasiones, y entonces uno empieza a comparar cómo era la mamá o cómo era el papá, y cómo es la nueva generación, y todo ese detalle. Omar tiene, bueno, ya vimos que es educador, que tiene un muy buen, mucha habilidad, digamos, en la parte expresiva. Eso porque él tiene, bueno, varias características, varias habilidades, varios dones. Uno de ellos, y queremos, me imagino que ya algunos se percataron, es con la parte teatral, ¿verdad? A usted le gusta la parte, las artes escénicas, de hecho, la parte, digamos, de teatro, bueno, como, igual, ¿cuándo nace ese gusanito de la parte
de la parte escénica, la parte teatral? Bueno, empiezo porque cuando yo recién llego acá a Pérez Celedón, conozco a un integrante de Teatro de Tabanco, Yeudi, que le mando un saludo, por cierto. Trabajo amistad con él y con otros de los actores que ahí trabajan y empiezo a ir al teatro como espectador, porque me gusta muchísimo. Empiezo a ir y pasado el tiempo ellos abren un taller. Creo que actualmente está vigente ese taller y yo empiezo a asistir a ese taller para aprender. Más que todo como un hobby para Sí, para desarrollarse y distraerse, exactamente. En ese taller conozco al director de Teatro del Tabanco, Arturo Barbosa. Vaya saludo también para don Arturo. Y él me toma en cuenta para empezar a hacer obras con el teatro y poco a poco nos fuimos incorporando con este grupo tan bonito y ahí estuvimos algún tiempo haciendo teatro, que es un arte lindísimo, que es algo que llena tanto y de verdad que le facilita a uno muchas cosas. El teatro brinda muchas herramientas que son útiles en la vida cotidiana. ¿Recuerda algún nombre de obras Así, en la cual usted haya participado? Sí, varias. Ahorita, por ejemplo, bueno, El Chispero, esa es una obra cómica de un autor chileno que falleció hace poquito, por cierto. También Los árboles mueren de pie. Estuvimos vamos a ver, hace ratillo de eso ya, a ver si me está así como poniendo a prueba la memoria. Estaba también Prohibido suicidarse en primavera, una obra costarricense muy famosa que es Las Fisgonas de Paso Ancho, y muy divertida también. Por ahí hubo algunas otras más, algunas obras propias que don Arturo ha creado, muy divertidas. Sí. Me lleva el diablo con mi suegro, era una súper divertida porque era un personaje que era un suegro celoso que perseguía con machete a los pretendientes y no, muchas más. Ahorita la verdad que la memoria me falla, pero sí hubo obras muy divertidas y lo mejor es que la gente la pasaba súper bien y la sigue pasando súper bien porque el Teatro del Tabanco está funcionando ahí detrás del complejo cultural. Porque el teatro igual es algo que divierte, que llena, digamos, y llena, digamos, la intelectualidad y el desarrollo humano. Y también, pues uno se distrae mucho y se divierte mucho y se desestresa mucho riendo. Y don Jorge es muy bueno, es muy bueno. Cuesta bastante, digamos, hacer teatro, digamos, en la parte de aprenderse los guiones, en la parte de aprenderse los movimientos, la parte escénica. ¿Qué es lo más difícil? ¿O cómo está el asunto ahí en la parte? Como todo en la vida, todo tiene su dificultad. Y cualquier cosa que usted quiera hacer y quiera hacerla bien, tiene su dificultad. Sí, es importante el guión aprendérselo como es, no meterle palabras que no van, porque si yo te digo una palabra, una expresión que no es, usted como compañero no va a saber qué es lo que sigue, porque usted está esperando que yo le tire el diálogo correctamente. Sí. Los movimientos también, para no taparse, para que las ideas lleguen al público como tiene que ser. Sí es importante aprenderse todo eso, pero... O sea, sí hay que aprender de memoria el guión. Sí, definitivamente. Definitivamente el guión hay que aprenderse de memoria y la intención que usted tiene que dar con esa frase que usted está tirando. Hay que tener buena memoria, entonces. Hay que tener buena memoria, tanto verbal como corporal. Exacto. Y los movimientos también tienen que ser como memorizados. Sí, por supuesto. Sí. Y hay momentos donde por ejemplo, por decirte algo, si hay una pelea, eso tiene que ser muy estudiado todos los movimientos porque puede pasar un accidente también. Claro. ¿Usted ha hecho o ha pensado hacer monólogo? Hacer monólogo, sí lo he pensado, pero ahorita pues... No es como, o sea, no te llama tanto la atención. No, tal vez en este momento no lo tengo así como una meta, porque pues, hay otras prioridades ahorita. ¿Ahorita está en teatro usted? No, hace tiempo ya no estoy con el grupo, porque es que lo que estábamos hablando es muy demandante. Sí. Y en el caso de uno que es educador, pues el tiempo es muy limitado. Hay tiempo es que hay como un tiempo para todo, ¿verdad? También. Así es. Porque el hecho de aprenderse los guiones lleva mucho tiempo. Sí.
además del teatro, ¿hay alguna otra habilidad que nosotros no hemos descubierto, no hemos visto? ¿Algún otro don que usted tenga, o de educación, de la parte escénica también? Algo que le llame la atención, que haya participado. Desde chiquitillo me gustaba hacer poesías, Ajá. pero no me animaba a declamarlas. Ajá. Ya con el tiempo, ya más viejo, seguramente la parte del teatro me ayudó con eso. Ahora sí hago las poesías y sí me atrevo a declamarlas, que también es bastante difícil porque en el caso de la poesía todavía es más estricta la memoria, porque así sea una letra que usted le meta, ya la rima no funciona, sí, o ya la rima es diferente. Entonces eso pues también es algo bonito, pero igual requiere... ¿Hace poesía usted? Hacemos poesías y un poquito más, no tanto poesía, sino como algo más costumbrista, parecido a las retaílas guanacastecas, pero no llegándole a ese sabor nicoyano que sí tienen los hermanos guanacastecas. Sí, porque ya es propio de ellos, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí. ¿Obras de teatro ha escrito? Sí, algunas para los niños de la escuela, especialmente. A veces hemos hecho, últimamente hemos tratado como que sean ellos las que las escriban. Entonces, eso por supuesto le resta calidad a los ojos de los jurados, ¿verdad? Sí. Por supuesto, porque por el contrario, como proceso educativo más bien es más rico que sean los mismos chicos que escriban la obra y la actúen, a que otra persona se las dé ya hecha. Entonces últimamente hemos estado más en teatro anduvo usted por varios lugares de Costa Rica. No, solo acá. Básicamente solo en Pérez Celedón, sí. Sí, el grupo es como más regional. Sí, es más local. Sí. Con chicos de la escuela, sí tuvimos la oportunidad de ir a San José. Ha participado como jurado, ¿verdad? Sí, he tenido en algunos festivales. La experiencia en festivales de las artes del Ministerio de Educación. En el área de artes escénicas. En artes escénicas y también a veces literarias. Otro gusanillo que también tenemos, ¿verdad? ¿Usted tiene algún libro, digamos, algún poemario escrito? No, de poemas publicados no. Del libro publicado solamente uno, que es el que pues, ya vamos a hablar más adelante. Sí hay algunos ahí, pero en reserva, ¿verdad? Van en proceso. Metidos en la bodega todavía. Sí, porque escribir igual no es... Eso lleva... Es como un tema de que va fluyendo, ¿verdad? Y cuando Dios quiere, eso sale. Sí, exactamente. Sale el producto. Por ahora sí, como en la calle, solo hay uno, nada más. Me imagino que mejenguero, ¿verdad? En algunos momentos, como todo tipo. Vieras que no, malísimo para mejenguear, nunca fue lo mío. Pero sí le llamó la atención en algún momento. Pues no mucho. No mucho. De chiquillo, lo suyo era más como que andar en... subir a los árboles. Jugar, correr. Con animalitos. Correr sí me gustaba bastante. Sí, pero no, la parte deportiva sí nunca fue lo mío. Es que nunca fui un chiquito deportista, siempre fui más como el típico nerd. Que se llama ahora. Sí. La parte más académica. Sí, más o menos, mucho, me gustaba mucho la lectura. ¿Estudiaba mucho usted? No estudiaba nada. No estudiaba nada. Sí me gustaba mucho leer, eso sí me gustaba leer, pero no estudiaba nada, sinceramente. Este video que no lo vean mis alumnos. Es importantísimo estudiar, pero yo no estudiaba nada. Pero sí ponía mucha atención, probablemente. Probablemente sí, pero casi nunca estudié. No me recuerdo. No logro recordar estar yo en mi casa estudiando. Pero eso nace cuando el estudiante, uno como docente lo sabe, ¿no? Cuando el estudiante que presta atención, escucha en el aula y él descubre, o sea, él retiene pues la información. Como les mencionábamos, Omar es coautor de un libro. Aquí, bueno, básicamente él vamos a dejarlo que nos hable, porque el libro tiene una connotación interesante. No es algo como que se estudió y para que la gente lo lea y listo, sino tiene una historia ahí bastante interesante, digamos, bastante de superación, de formación. Entonces, para que nos comente, bueno, ahí nos explique todo lo que concierne a ese libro que publicaron.
Bien, ese libro es un testimonio de vida. Ese libro relata la vida de una persona que se llamaba, que ya no está con nosotros, Jonathan Méndez. Los que son de San Isidro del General probablemente lo conocieron de vista. Él era un muchacho que andaba en una silla de ruedas, de estas que son como un carrito, que manejan con una palanquita. Creo que la mayoría de gente sabe de qué hablamos. Este muchacho nació con una condición muy especial. Los músculos del cuerpo no le funcionaban, por lo tanto él no podía caminar, no podía ponerse de pie, no podía ni sostener algo. Para él era imposible. Solamente podía él mover su dedo pulgar y su dedo índice, y con eso era que manejaba la sillita. Con eso él, con una varillita, podía usar pantallas táctiles, y ni siquiera podía sostener la cabeza. Él, si la cabeza se le iba de lado, así se quedaba. No podía asearse solo, no podía comer por sí mismo. Realmente una discapacidad muy grande era la que él tenía. Pero, a pesar de esto, esta persona logró superarse. Jonathan estudió, Jonathan se convirtió en un profesional. Jonathan era psicólogo y él daba terapia. Jonathan también era líder. Jonathan era un líder comunal. Los que conocen, vuelvo a repetir, los que son de San Isidro conocen barrio San Vicente, o barrio Las Latas, como se conoce popularmente. Esa calle está pavimentada, y esa calle tiene acera gracias a la intervención de Jonathan como líder comunal. Jonathan hizo muchísimas cosas. Jonathan fue profesor de la Universidad de San Isidro Labrador. Ahí él dio varios cursos, creo que fueron 2 cursos los que él dio, algunos de sus estudiantes lo recuerdan. Jonathan se casó. Jonathan era líder en la Iglesia Católica de San Isidro del General. Y entonces, una persona que logra hacer tantas cosas a pesar de su condición, es un testimonio, y vale la pena que eso quede plasmado en un libro. Y en este libro no solo está lo que Jonathan hizo, sino que aparece también un personaje más que se llama el destino, porque hay quien cree que el destino gobierna la vida, y Jonathan demuestra que eso no es así, que uno mismo tiene el poder para vencer al destino y para hacer lo que uno quiere hacer, porque según Jonathan decía, los límites solo están en la mente. Sí, qué increíble, ¿verdad? O sea, una persona, ¿verdad? Que pueda ser profesor, que pueda ser dirigente, que pueda ser... Él hablaba, él no... Sí, al principio él tenía dificultades para comunicarse, pero poco a poco, por medio de masajes, por medio de unas inyecciones ahí que le ponían, él logró mejorar considerablemente su forma de comunicarse, hasta que ya en su etapa profesional se comunicaba perfectamente. No era necesario ningún tipo de instrumento o algo para que él se comunicara, para que él hablara. ¿Cómo lo conoce usted? O sea, bueno, el muchacho era obviamente Pérez León, me imagino que nació en Pérez, pero digamos, ¿en qué momento se da el contacto inicial de usted con él? Jonathan fue en Tierra Blanca de Cartago, pero dado los problemas que él tenía, a él le recomienda, a la mamá, porque él era un bebé en ese entonces, le recomienda llevárselo para tierra más caliente. Y como esta señora tenía familia aquí en Pérez, se lo trajo para Pérez, y aquí fue donde él creció. Fue a la escuela de enseñanza especial, después fue al Colegio Calderón, y después al Liceo UNESCO. Me imagino que mucha gente ahí lo conoció, porque era mucho de hacer amigos y hacer contactos y de pelotear, como se dice, con todo el mundo. Yo tuve la oportunidad de ser compañero de colegio y después de universidad de una prima de él, y por medio de esa amiga que tenía yo,
que era prima de él, fue que lo conocí, porque en alguna oportunidad la visité en su casa, pues esta muchacha era de zona rural y se hospedaba en la casa de Jonathan, y así fue como lo conocí, cuando éramos jovencillos los dos. Qué interesante eso de esa frase o esa connotación de que el destino no es el que, ¿verdad? O sea, porque uno usualmente tiene la idea de que hey, yo nací así, vengo de una familia así, tengo esta condición, ¿verdad? Tengo problemas auditivos, tengo problemas de visión, entonces como que estoy, digamos, destinado a que yo tengo que vivir, porque es impresionante, o sea, a ver, digamos, la condición de él, ¿verdad? De que no caminaba, no hablaba, no se movía, digamos, libremente, y cómo llega a ser, digamos, a estudiar, a ser profesor, a realizar exámenes, a elaborar exámenes. Y aquí también es importante digamos, resaltar en sí, digamos, como las oportunidades que hay en este país. Porque usualmente puede ser que el gobierno, las universidades digan, no, él no puede estudiar, no se le puede hacer un examen, no se le puede, porque la condición de él no, o sea, él no va a hacer un examen, digamos, con el escrito o lápiz, no sé en qué condiciones, digamos, él estudió. Pero Jonathan creció en los 90, igual que usted, igual que yo. En ese entonces era muy difícil. Y en el libro está ahí plasmado el rechazo que había y cómo él tenía que luchar para ser aceptado en diferentes circunstancias. Incluso, hay un detalle que tal vez pasa desapercibido, no sé si alguna persona lo conocerá. En la mayoría de los colegios y en muchas escuelas están las rampas, están las agarraderas acondicionadas para personas con discapacidad, ¿verdad que sí? Ya eso es por ley. Sí. Ok, esa ley nace por una lucha que Jonathan da en aquellos tiempos, cuando simplemente si no se podía entrar, no se podía entrar. Tenía que ir a otro lado. Tenía que ir a otro lado, tenía que ver cómo el rebaño lo cargaban, sí, o no ir. O no ir, exactamente. Que era lo que sucedía en la mayoría de los casos de las personas que tenían esa condición. Jonathan da la lucha y a raíz de eso se gesta esta ley. Qué bueno. para la inclusión de estas personas. Por eso es importante este tipo de entrevistas a nivel, digamos, local que hacemos, porque yo me pregunto ahorita, bueno, ¿cuántos en Pérez Celedón conocemos de la historia de Jonathan? ¿Verdad? Que no es sino a través de su libro, de su iniciativa y obviamente de las luchas que él dio, que se conoce esto, porque entonces quiere decir que él es uno de los artífices, digamos, que ayudó, digamos, a estas leyes que ahorita tenemos y que faltan, porque todavía estamos en ese proceso. Hay nuevas enfermedades, nuevas situaciones que se presentan, que se tienen que ir actualizando las leyes, pero que conocer eso es muy importante. Un generaleño, bueno, que vivió aquí en San Isidro, en Pérez Celedón, que dio lucha, y que ese fue el legado que Dios le puso a él para que él lo diera, ¿verdad? Porque como se ha mencionado en muchas ocasiones, tengo esta condición, aquí me quedo, no muevo un dedo. Sí. Pero él no, él luchó contra toda la adversidad y logró ese objetivo, ¿verdad? ¿Cómo nace la idea del libro? De plasmar, digamos, la historia de él en el libro. El libro nace de otra forma. Jonathan, pues, es profesional en psicología, y él, al inicio, lo que él quería era otra cosa. Él quería hacer un libro donde explicara principios básicos de psicología, pero con un lenguaje tan sencillo que hasta aún la persona con más baja escolaridad, aquella persona que solamente supiera leer y escribir, pudiera comprenderlo. Entonces, como teníamos buena amistad, conversamos al respecto y pues empezamos con ese proyecto. Y muchas veces estas definiciones y estas teorías psicológicas que él quería explicar, había que poner un ejemplo de la vida real. Y usábamos experiencias y anécdotas que a él le habían sucedido.
Y poco a poco nos dimos cuenta que estas historias eran muchísimo más ricas y muchísimo más valiosas que la teoría que queríamos explicar. Entonces decidimos dejar este proyecto de lado y empezar a contar la vida de él. Porque la vida de él era de verdad que un ramillete de buenos ejemplos, de tantas cosas que hizo. Por ejemplo, cuando era un jovencito de colegio, se le ocurrió ser entrenador de un equipo de fútbol sala. Y él, así, en esa condición, en silla de ruedas, sin poder mover sus manos, sin poder mover sus pies, sin poder mover la cabeza, nada más hablando, él era el entrenador. Y un día de estos conversé con uno de esos jugadores que él entrenaba y me contaba que en efecto, que así como él cuenta, así fue. Iban a un montón de partes y alquilaban bucetas y hacíamos actividades para recaudar fondos para ese equipo. Ahí también es importante recalcar la capacidad de liderazgo y de convencimiento que él tenía, puesto que, bien o mal, este no es el tema, pero digamos, generalmente cuando uno ve a una persona con cierta limitación, si lo podemos llamar, limitación en el término literal, ¿verdad? Que ya vemos que para él no era ninguna limitación, la gente no le va a hacer caso. La gente va diciendo, ¿cómo usted me va a entrenar? Pero pienso que él tenía como esa capacidad de demostrar de que, no, yo sí soy capaz y los voy a encauzar, ¿verdad? Claro. No, el liderazgo de Jonathan era increíble. Bueno, no solo para estas cosas que les cuento, también él fundó 2 empresas. La empresa Kibo, Talleres y Capacitaciones. Queda increíble. Él fue presidente de esta empresa, estuvieron desarrollándose algún tiempo y actualmente todavía existe la empresa Copeaxe, porque los otros muchachos que estaban con él en esta empresa todavía siguen activos. Y él era el líder de esa empresa, pero quedaron varios de esos cofundadores y, si no me equivoco, siguen dando el servicio porque era o es. O sea, perdona, pero no estoy del todo seguro. Y ahí, por ejemplo, bueno, uno de los colaboradores era Ronaldo, que me puede sacar de dudas si todavía está trabajando o no. Daban el servicio de asistentes para personas con discapacidad o para adultos mayores. Usted sabe que, por ejemplo, una persona con discapacidad o un adulto mayor necesita quien lo lleve a una cita médica, por ejemplo. Necesita quien lo cuide y a veces los familiares no se pueden hacer cargo o a veces usted como familiar necesita, bueno, es que ¿quién puede acompañar a mi mamá a esta cita médica o a mi hermano? Ellos brindaban este servicio. Y como le digo, Jonathan fue el gestor de esta empresa y estuvo trabajando mientras él estuvo en vida. Y si no me equivoco, siguió trabajando después de que ya él falleció, que eso fue el año pasado. Entonces el libro es como el contar la historia de él. Es contar la historia de él, pero se sale un poquito de lo que es una biografía porque se le mete también un poquito de realismo mágico, ya que aquí en este libro hay un personaje que se llama El Destino, y El Destino también escribe en el libro, y de hecho tiene una tipografía diferente, y El Destino escribe ciertas partes que son estos aspectos negativos de la vida de Jonathan, que prácticamente llegaron como impuestos, y el resto de la historia viene en narrador protagonista, porque es él el que está diciendo lo que él quiere en realidad, venciendo este personaje que es el Destino, que fue el que le impuso esa limitación. ¿En qué género lo podemos incluir? ¿Qué te puedo decir? No soy tal vez el más apropiado para esto, pues, yo simplemente fue el que puse en papel, que todavía no está en papel porque ahorita está en digital, pero que le puso palabras a la historia de Jonathan. Es una historia amena. Los que han tenido oportunidad de leerlo nos han comentado eso. Qué ameno, cómo disfruté, me reí y en algunas partes lloré leyendo esa historia. Es una historia. Encasillarlo en un género o en otro, yo ahorita dije realismo mágico, pero ¿qué voy a saber de eso? No. Puede ser podríamos estar más bien entonces ante un texto nuevo. Pues no sé, siempre quiero decir que es una historia, es una historia de vida, y lo que está ahí es real, porque está acompañado de fotografías, que dan testimonio de que lo que estábamos contando ahí, Jonathan y yo,
realmente sucedió, realmente pasó. Circunstancias increíbles como que a pesar de estar ahí, él disfrutaba de que lo llevaran a la playa y que lo enterraban en la arena y cosas así simples que para nosotros es lo cotidiano, pero para una persona con esas condiciones tal vez no. Y todas esas fotos ahí están. ¿Ese libro a dónde se puede obtener? Por el momento el libro solamente está en formato digital para leerlo en dispositivos, ya sea teléfono, tablet o los libros electrónicos. Se obtiene en Amazon, se entra a Amazon por medio del nombre de Jonathan Méndez Navarro, o por el nombre de este servidor, Omar López Jiménez, o también digitando el nombre del libro. El libro se llama ¿Y usted qué hace vivo? Y tal vez ahora pues suena como contrario porque ya él no está vivo, pero resulta que la esperanza de vida de una persona con la condición que él tenía era apenas los 3 o los 4 añitos, y él vivió hasta los 42 años. Entonces por eso nos pareció muy apropiado ponerle ese nombre. ¿Y usted qué hace vivo? Se digita ¿Y usted qué hace vivo? En Amazon y ahí se adquiere. ¿Cómo nace el nombre? Es muy curioso porque luego de muchos años, cuando Jonathan tenía como 40 años, él está en contacto con uno de los médicos que lo vieron cuando estaba pequeñito. Como te repito, la esperanza de vida de esos chiquitos con ese mal es como de 3 años, 4 años lo más, y ya fallecen. Cuando él tiene como 40 años se encuentra con ese doctor y el doctor lo reconoce y al médico, como en broma, como en serio, se le sale esa frase. ¡Hey! ¿Y usted qué hace vivo? Ya. Y entonces, porque teníamos otro nombre para el libro, Sí. pero nos pareció que esa era la mejor y dijimos, Genial. no, ese nombre es ¿Y usted qué hace vivo? Porque realmente el destino no quería que él llegara hasta 42 años. De no invitar entonces a todas las personas a leerlo, es una historia, a leerlo va a generar obviamente muchos aprendizajes, Sí, de hecho, porque solo el hecho de que él, digamos, viviera más de 40 años en esa condición, y además de eso, de su legado, o sea, de su inquietud por él decir, no, yo de aquí, digamos, yo puedo hacer, apropiarse, digamos, de la condición en la que él está, de la condición que se dio, y entonces a partir de ahí lograr enseñarnos. Porque cuando se escribe, por ejemplo, cuando se publica un libro, hablando específicamente del libro, o sea, para mí el libro no tiene tiempo, no es temporal. Es decir, un libro lo voy a leer hoy, y el libro digamos, de cualquier tipo de libro, obviamente en libros constructivos, libros que sean para crecimiento. Uno lo puede leer hoy y lo puede leer dentro de 5 años y va a tener otros aprendizajes a la hora de leerlo en este momento. Entonces, bueno, el libro se llama así, ¿verdad? Y usted qué hace vivo, y aunque el personaje, podríamos llamarlo el personaje principal, ¿verdad?, de la historia, ya no está vivo, pero nosotros sí. Y obviamente, es una pregunta que yo me tendría que hacer, y usted se tendría que hacer, y todas las personas nos tendríamos que hacer, bueno, ¿y nosotros qué hacemos vivo? En el sentido, ok, digamos, saliéndome un poquito tal vez como del origen del título, la pregunta sería, ¿y yo qué hago vivo? O sea, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? De pronto, tengo habilidades que no las estoy... O sea, ¿cuántos de nosotros podríamos tener un liderazgo como el de Jonathan y no lo hacemos por pereza, por sueño, porque no quiero, por tímido? Entonces también el libro, el título tiene una cierta connotación así, de, ok, a nosotros también, una vez que se lee la historia de Jonathan, ok, en mi vida
porque él tuvo muchas limitaciones, él tuvo muchas barreras, me imagino. O sea, me imagino que en el libro también se cuentan barreras que él tiene, porque como les decía anteriormente, digamos, no es fácil, llegar uno con ciertas condiciones a un lugar. Es decir, un ejemplo, una persona pequeña metiéndose en un equipo de básquetbol, por ejemplo, pues podría uno decir, bueno, ¿qué hace usted aquí? O un jugador de fútbol pequeño, delgado, ¿verdad? Y ahí tenemos ejemplos de gente que sí es pequeña y juega básquet, o si son pequeños o delgaditos, o delgados o delgadas y juegan y son jugadores o jugadoras de fútbol. Entonces a veces la barrera es más mental que física. Cierto. Cuando uno conocía a Jonathan, la persona, lo primero que veía era esa silla, esa persona en esas condiciones, porque era realmente muy notoria su condición. Pero conforme uno empezaba a conversar con él y a conocerlo, ya uno se centraba en la persona y en la capacidad que él tenía. Entonces bromeábamos de que ya cuando uno lo conocía a él a fondo, la silla era invisible, porque ya uno se centraba en la persona. Qué bien. Así sería un montón de limitaciones que uno tiene. Cuando ya uno entra en confianza con una persona, la conoce, de veras que las barreras se vuelven invisibles. Sí. No sé, un ejemplo, alguien que tal vez le cuesta hablar, y ya cuando uno habla con esa persona, ya de pronto como que sucede mucho. Por ejemplo, no sé la palabra técnica, lo conocemos como tartamudo, ¿verdad? La persona que habla y le cuesta, pero es interesante porque hay muchas personas con esa condición, un ejemplo, que a la hora de cantar, ellos cantan bien. Pues sí. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, es que en el cerebro entonces está pasando algo que también podría aplicarse y resolverse a la hora de hablar, ¿verdad? Sí. Este libro, ¿cuánto dura más o menos? En iniciar la idea y en ya lograr publicarlo. También tuvo sus barreras, me imagino. Fue muy lento especialmente porque Jonathan no paraba de hacer cosas. Decíamos, ya está listo el libro, busquemos cómo publicarlo. Pero ¿qué pasaba? A los 22 días al hombre se le ocurría que iba a hacer este proyecto. Entonces decíamos, no, esperemos, este proyecto hay que incluirlo también. Aparecía algo nuevo. Ya estaba listo el libro, pero resulta que el hombre ya ahora tenía novia y se iba a casar. Entonces decíamos nosotros, no, esperemos, esto también hay que incluirlo. Luego, me acuerdo una vez muy puntual que ya teníamos incluso una editorial que la íbamos a publicarlo, porque de esto se encargaba era él. Yo la verdad estaba muy fuera del asunto de editoriales y esto. Hasta ahora, después de que ya él falleció, tuve que involucrarme. Y ya estaba listo, pero resulta que él empezó a participar en un programa de radio. Entonces decíamos, no, esto también hay que incluirlo en el libro. Y así poco a poco, hasta que llegó el momento que dijimos, ya no más, ya. Y se quedaron algunas cosas que no se metieron en el libro, porque ya era el momento. Y fue cuando contactamos a Editorial Altea y ellos pues nos ayudaron y ya el libro está, por lo menos en formato digital, para leerlo en dispositivos. Tenemos la fe de en algún tiempo poderlo poner ya en formato físico para aquellas personas que así lo prefieran, pero por el momento está en digital en Amazon. ¿Y usted qué hace, Vivo? Y también agradecerle pues también públicamente a usted, ¿verdad? Porque es decir, como usted lo mencionó hace un rato, usted fue el que le dio palabras a esa historia, a esa historia de vida. Siempre se necesita la colaboración, ¿verdad? Pues fue una cosa entre los dos. A veces pasaba que un relato o una anécdota, Jonathan decía, no, eso no. Yo insistía, le decía, John, sí, eso es importante por esto y esto. Y decía, bueno, está bien. Y a veces era al revés. Hay una historia muy puntual ahí. Yo decía, esto no me parece importante, porque era un sueño que él había tenido. Y él dice, no, a mí sí me parece importante. Ajá. Y una persona externa que fue el que nos ayudó a corregirlo, el señor Eric Conde, que usted lo conoce, un escritor muy exitoso, nos dice, no, esto sí,
Y ya Don Eric diciendo que sí, Jonathan diciendo que sí, yo tuve también que decir que sí. Entonces fue una escritura a dos manos, por decirlo así. Sí, sí. Aunque solo las mías eran las que digitaban, pero las ideas eran de los dos. Y pasó un tiempo bastante, o sea, varios años Sí, escribiendo. varios años. Empezamos a escribirlo cuando yo regreso a Pérez, porque yo por un tiempo trabajo en otros lugares. Sí. Y cuando regreso a Pérez Celedón hace 16 años fue que empezamos. Pero creo que el primer año empezábamos era con este proyecto de que era un tratado de psicología en palabras sencillas. Creo que eso dilatamos año o año y medio, hasta que después decidimos hacer el viraje y agarrar ese otro rumbo y empezar a escribir la historia de él. En eso nos llevamos como un año, o tal vez más. Le entregamos el libro a Don Eric, que Don Eric, aparte de escritor, es filólogo, y él nos da un enfoque nuevo, que es este asunto de meter al destino como personaje, y entonces otra vez hay que desarmar el libro. Sí. Entonces, pues sí, prácticamente nos llevamos unos 14 o 15 años escribiendo el libro, pero principalmente por eso, porque como le decía yo a Jonathan, es que vos no te estás quedito. Si usted dejara de hacer cosas, el libro se termina. Jonathan prácticamente murió en acción. En acción, sí, pero ya el libro estaba Terminado, sí. terminado, sí, y ya él había hecho las gestiones. Él sí logró como mover el libro, digamos. Ah, por supuesto. De hecho, que él fue el que hizo las gestiones con la editorial. Qué bonito eso, porque él pudo, porque a veces hay personas que tal vez hacen algo trascendente y de pronto cuando ya se hace una publicación no están. Exacto. Dicha que Dios le dio a él la posibilidad de conocer su. Cuando él fallece, ya él sabía que su obra iba a ser publicada porque él mismo fue el que gestionó. Previamente él había gestionado con otra editorial, pero hubo algún aspecto que a él no le gustó. Ahorita no recuerdo, porque como te digo, eso era una cosa enteramente de él. Sí. Lo mío era la parte de escribir. Era exigente él. Muy exigente. Era exigente. Sumamente exigente, muy detallista. Sí. Eso sí. Entonces a veces algo lo escribíamos y lo reescribíamos 3, 4, 5 veces porque no nos gustaba. Sí, y no gustaba cómo quedaba. Agradecerles a todos, ¿verdad? La disposición. Estamos trabajando cada día más y nos vemos en algún otro momento ahí con algún personaje que ustedes conozcan. Pueden también proponerme ahí debajo de este video personas que ustedes tal vez conozcan que hayan hecho trascendencia en los pueblos. Muchas veces tenemos personas, presidentes de asociaciones de desarrollo, tenemos personas, digamos, que trabajan en la iglesia, en alguna iglesia, en alguna congregación y que de pronto tienen, hay trascendencia con eso y entonces ahí pueden compartirlo para nosotros ir a hacer también nuestro trabajo y agradecerles mucho. Disfruten de estas presentaciones. Que Dios los bendiga, que les dé mucha paz y que a partir de ahora todas las mañanas nos hagamos, cuando Dios nos da la oportunidad de abrir los ojos y levantarnos un lunes, no importa, un sábado, un domingo, cualquier día es lo mismo, es el mismo día, tiene 24 horas, que siempre nos preguntemos, bueno, yo que estoy haciendo todavía aquí, hoy vivo, haciendo honor al libro. Entonces, agradecerle mucho, ¿verdad? Y bueno, nos vemos en otra presentación de algún personaje de nuestro cantón. Gracias, Giovanni. Mucho gusto y ahí estamos para servir. Gracias.